Aristóteles es aquella en la que se dice que la historia se divide en 3 actos: planteamiento, nudo y desenlace. Esta estructura es universal y podemos encontrarla en la novela, el cuento, el teatro y por supuesto en el cine. Y si bien es universal, no necesariamente es obligatoria, pero sí es muy útil basarnos en ella cuando estamos comenzando. Ya después podemos explorar en otras narrativas más libres, como lo hacen algunos directores de cine, como por ejemplo David Lynch. Pero por ahora vamos a quedarnos en algo mucho más manejable. Sid Field fue un guionista estadounidense que planteó varios paradigmas. Uno de ellos se basa en la estructura aristotélica, tomando en cuenta los mismos 3 actos, pero añadiendo otros elementos para sumar a la historia cinematográfica. De igual manera, tenemos el planteamiento, la confrontación y la resolución. En los primeros minutos del planteamiento se encuentra el detonante, que es una acción que nos indica que la historia que inicialmente estamos viendo toma una nueva dirección que desbalancea la normalidad o la cotidianidad, es decir, el pretexto de que la historia exista. Probablemente un día cualquiera en la vida de nuestros personajes no sea tan interesante como cuando sucede algo que representa que tengan que resolver un conflicto. Avanzamos y lo que nos indica el fin del primer acto, o sea, del planteamiento, es el primer nudo de la trama. Es decir, ese momento en la historia en el que las cosas se tuercen para complicar el viaje de nuestros personajes, de tal manera que están completamente involucrados en el conflicto y tienen que resolverlo. A esto se le conoce como plot point o vuelta de tuerca, y esto da pie al segundo acto en el que se desmenuzan todas las acciones que conforman el problema. Al problema hay que pensarlo como el conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin. Retomando la sugerencia del bloque anterior de escribir sobre una relación fallida, la confrontación o segundo acto tendría que exponer los desaciertos que viven los personajes involucrados dentro de la pareja para precisamente dar la razón de por qué es una relación fallida. El punto medio o midpoint propone que justo a la mitad de la historia sucede nuevamente una vuelta de tuerca que refresca la trama con una nueva posibilidad. Esta puede ser tanto buena como mala, o sea que podemos hacer que nuestro personaje se acerque o se aleje de su objetivo principal. En pocas palabras, el punto medio es la oportunidad de generar nuevas expectativas que no son definitivas, puesto que al final del segundo acto viene un nuevo plot twist en el que el personaje se ve comprometido al no dar vuelta atrás. Su realidad ya es otra y no se puede negar. Con esto llegamos al tercer acto, la resolución. En esta parte se define cómo se soluciona el problema. ¿Los personajes logran su objetivo o no? Y ya en la recta final nos encontramos con el famoso clímax, la escena más tensa de la historia, el punto de no retorno, la coyuntura en la que todo lo que vimos anteriormente tiene una última consecuencia dentro de la historia. Dependiendo de qué es lo que se edifique para este momento, podemos bajar la intensidad para caer suavemente en el final o sostenerlo para dejar al espectador deseando ver más y crear sus propias conjeturas, los nombrados finales abiertos, o bien marcar la pauta para una secuela. La ventaja que nos da el centrarnos a trabajar con este tipo de estructura es que podemos comenzar por ubicar los puntos importantes para después ir rellenando los espacios con las acciones necesarias para completar el resto de la trama. Aquí va un ejemplo muy simple. En nuestra historia de la relación fallida, podemos puntuar nuestro detonante como el descubrimiento de que uno de los personajes integrantes de la pareja está engañando. Podría ser por medio de una infidelidad o simplemente una mentira que sale a la luz. En el primer plot point necesitamos que se abra el desarrollo, por lo que podríamos sugerir que el personaje que es engañado decida investigar quién es la otra persona, cuál es su estilo de vida o qué cualidades tiene para haberse convertido en el punto de quiebre de la relación. Un punto medio sería darle una nueva oportunidad a la relación, por medio de signos de arrepentimientos o de cambio del personaje que ha engañado o mentido, ilusionando al espectador con una historia distinta. Pero en el siguiente plot point descubrimos que esto también es una mentira, para finalmente tener una escena climática en la que el personaje que engaña implora perdón y el personaje engañado decide tomar sus maletas y subirse a un avión para no volver. Una excelente manera de comprender mejor esta estructura es simplemente mirar una película y tratar de detectar estos puntos dentro de ella. Como ejercicio, puedes tomar la nota periodística del bloque anterior y escribir los puntos importantes del paradigma de Sid Field en ella.
Gobierno de México.